Cristo muy pronto vendrá. Jesus is coming soon. Very, very soon. Muy pronto. And that is good news. Y esas son buenas nuevas. That ought to be good news Eso tiene que ser buenas noticias if we are longing to see him face to face. si nosotros anhelamos el verle cara a cara. We're very happy to be able to join you once again Estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente for another study in the Word of God, para otro estudio de la palabra de Dios, uncovering important matters for our time. cubriendo temas bastante importantes para nuestro tiempo. This afternoon, Esta tarde, our topic is the judgment nuestro tema es el of Daniel juicio 7 de Daniel 7 and the third anointing of Jesus y el Christ. tercer ungimiento de Jesucristo. I'll repeat it. Y lo voy a repetir. The judgment of Daniel 7 and El the third juicio- anointing of Jesus Christ. El juicio de Daniel 7 y el tercer ungimiento de Jesucristo. I invite you to take your Bibles in hand Yo quisiera que ustedes tomaran sus Biblias en sus manos. Let me see all the Bibles. Déjame ver, a ver, ¿quiénes trajeron sus Biblias? Because if you don't have a Bible, Porque si usted no tiene una Biblia, you're going to have a hard time following this afternoon. entonces van a pasar trabajo tratando de seguir esta tarde. Turn in your Bibles to Vamos a abrir nuestras Genesis chapter Biblias 49 and verse 10. en Génesis 49, versículo 10. The scepter shall not depart from Judah, No será quitado el cetro de Judá, nor a lawgiver from between his feet, ni el legislador de entre sus pies, until Shiloh come, hasta que venga Silo, and unto him shall the gathering of the people be. y a él se congregarán los pueblos. Shall we bow our heads as we pray? Vamos a orar. Father in heaven, Padre Celestial, you have given us this wonderful opportunity tú nos has dado esta maravillosa oportunidad to come together to study your word. para reunirnos y estudiar tu palabra. But if we are just together alone without you, Pero si estamos aquí solo reunidos sin ti, we are in trouble. estamos en problemas. We will be easy prey to error and mistakes. Porque seríamos una presa fácil para los errores. Please, Father, Por favor, leave Padre, us not alone, no nos dejes solos, but come to be with us this afternoon. pero ven y está con nosotros esta tarde. Send forth your Spirit in our midst. Envía a tu Santo Espíritu en el medio de nosotros Send him to open our hearts. y envíalo para que Él abra nuestros corazones. Be with us as we share your word today. Y está con nosotros mientras compartimos tu palabra hoy. Fill my mind with your thoughts, Llena mi mente con tus pensamientos, my heart with your sentiments, mi corazón con tus sentimientos, and fill our mouths with your word. y llena mi boca con tus palabras. Please manifest your presence here today Por favor, manifiesta tu presencia for the el día de hoy glory of your great name por la gloria de tu gran nombre and our salvation. y nuestra salvación. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. So in our last study, En nuestro último estudio we came to the realization nos dimos cuenta that much of what really took place on the day of Pentecost, que mucho de lo que ocurrió durante el día de Pentecostés has been ignored and has remained unknown in general ha sido ignorado, pasado por alto en general by the modern church. por la iglesia moderna. Last night Anoche, in our study, en nuestro estudio, we learned from the scriptures nosotros aprendimos de las Escrituras what Pentecost was really about. de qué realmente se trataba el día de That Pentecostés. Pentecost, Que Pentecostés,
50 days after the resurrection of Christ, 50 días después de la resurrección de Cristo, celebrated the anointing of Jesus Christ celebraba el ungimiento de Jesucristo as he presented the first fruits that he had redeemed from the dead to the cuando Father. una vez que él presentó los primeros frutos de los redimidos ante su Padre. And that the Father, as a token of his acceptance of this offering, this wave sheaf offering, Y que el Padre, en aceptación a esta ofrenda mecida, you remember that the second wave sheaf offering in y, Leviticus 23, y se acuerdan que anoche vimos esta ofrenda mecida en Levíticos verse 23, 17, was offered versículo 17, 50 days after Passover. la cual era ofrecida 50 días después de la Pascua. And that offering, that first fruit offering, was 2 loaves with leaven. Y vimos también que esa ofrenda de primicias, después de esos 50 días, eran 2 panecillos con levadura. So that they were different from the first wave sheaf offering, Así que esta segunda ofrenda era distinta a la primera ofrenda mecida, which was offered on the day after the Passover, the first Sunday after Passover, la cual era ofrecida el día después de la Pascua, which was flour without leaven. la cual era de flor de harina sin levadura. And we had said that that pointed to Christ. Y nosotros dijimos que esta primera ofrenda apunta a Cristo. When he went back to heaven Sunday morning Cuando Él sube al cielo, domingo en la mañana, to present himself para presentarse a sí mismo to his Father. a su Padre. So on the 50th day, Así, en el día 50, type met antitype. el tipo se encuentra con el antitipo When the wave sheaf offering with leaven cuando la segunda ofrenda mecida, Was la de fulfilled levadura, in Christ presenting those whom he had redeemed from the dead, se cumplía cuando Cristo ofrecía a aquellos quienes habían sido redimidos de la muerte. those who had been touched by leaven, by sin, Aquellos quienes habían sido tocados por la levadura, por el pecado, he presented them to the Father. pero Él ahora los presenta al Padre. And the Father, in token of his acceptance of this offering, Y el Padre, en aceptación a esta ofrenda, poured upon him derramó sobre Él the anointing el ungimiento of the Holy Spirit. del Espíritu Santo. It was a sacerdotal or a priestly anointing. Y era un ungimiento sacerdotal. But was that the first anointing of Jesus? Pero ¿acaso fue este el primer ungimiento de Jesús? Let's turn in our Bibles to Matthew. Vamos a ir en nuestras Biblias al libro de Mateo. Matthew chapter 3. Mateo 3, Verse 16. versículo Verse 13, sorry. Matthew chapter 3, verse 13. Then cometh Jesus unto Galilee, to Jordan, unto John, to be baptized of him. Mateo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán But John- para ser bautizado por él. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou unto me? Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Then Entonces le he dejó. suffered him. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son,
in whom I am well pleased. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. This was the first anointing of Jesus. Este fue el primer ungimiento de Jesús. At his baptism, En su bautismo, he was anointed with the Spirit or baptized by the Spirit. él fue bautizado por el Espíritu. This baptism Este Of the bautismo Spirit. del Espíritu was to fit him for a certain office. era para equiparlo para cierto oficio. There's a difference between the new birth or the being born of the Spirit and being baptized by the Spirit. Y aquí podemos ver que hay una diferencia entre ser nacido del Espíritu y ser bautizado del Espíritu. It is important that we know the difference between the Y two. es importante que nosotros podamos distinguir la diferencia entre los dos. He who is born of the Spirit Aquel quien es nacido del Espíritu has the Spirit of God living in him. tiene el Espíritu de Dios viviendo en él. But if someone has the Spirit of God living in him, then why then is there need for a baptism of the Spirit? Ahora, si una persona tiene el Espíritu de Dios viviendo en él, entonces, ¿por qué la necesidad del bautismo del Espíritu? The Bible tells us that Jesus was conceived of the Spirit. La Biblia, por ejemplo, nos dice que Jesús fue concebido del Espíritu. The incarnation of Jesus, La encarnación de Jesús, the incarnation of the Son of la God, encarnación del Hijo de Dios, marked a new beginning for Jesus. marca un nuevo comienzo para Jesús. This new beginning marked his entrance into the human family. Y esto marca su entrada en la familia humana. So new birth marks the entrance into a new family. Entonces, el nuevo nacimiento marca la entrada a una nueva familia. Before, the Son of God was not man, Antes, el Hijo de Dios no era hombre, but the work of the Holy Spirit upon Mary pero la obra del Espíritu Santo sobre María, that wrought a conception of a new being, que trajo la concepción de un nuevo ser, that holy thing ese santo that was called the Son of God que fue llamado el Hijo de Dios in the flesh, en la carne, marked his introduction into humanity, into the human marca family. entonces su introducción a la familia humana. So it is De la misma forma, when we are born of the Spirit, cuando nosotros somos nacidos del Espíritu, the work of God through the Spirit brings us into an introduction to a new family. la obra del Espíritu Santo en nuestra vida nos trae o nos introduce a una nueva familia. We are introduced to the family of God. Somos introducidos a la familia de Dios. Before, we were just children of Adam Antes de que eso ocurra, éramos simplemente hijos de Adán, with one destiny, con un solo destino: death muerte and y condemnation. condenación. But through the Spirit, Pero a través del Espíritu we are given entrance into the kingdom of God. se nos da entrada en el reino de Dios. And we are invited and accepted into God's kingdom as sons and daughters. Y ahora recibimos la invitación y somos recibidos en el reino de Dios, en la familia de Dios, como hijos e hijas. So the new birth Así que el nuevo nacimiento marks new identity. marca una nueva identidad. He that is born of the Spirit Aquel que es nacido del Espíritu is accepted of God es aceptado por Dios as a son of God, como un hijo de Dios and he has a place in the y kingdom tiene un lugar en el reino or in the family of God. o en la familia de Dios. Just like Jesus had Tal a como place Jesús, through the action of the Spirit a través del Espíritu, in the family of Adam. entró a la familia de Adán. Now, Ahora, we ought not to confuse no debemos confundir new birth el nuevo nacimiento with the baptism of the Spirit, con el bautismo del Espíritu, because Jesus had the Spirit of God living in him for porque, 30 years. porque Jesús tenía el Espíritu de Dios viviendo en él por 30 años. And yet, he Y was sin embargo, baptized of the Spirit Fue bautizado del Espíritu after his baptism. después de su bautismo.
So what's the difference? Ahora, ¿cuál es la diferencia? The baptism of the Spirit, El bautismo del or the Espíritu anointing of the Spirit, o el ungimiento del Espíritu is what fits us es lo que nos equipa for our role or office in the para kingdom. nuestro rol o nuestro oficio en el reino. Baptism of the Spirit El bautismo del Espíritu only pertains to those who have been born of the Spirit. es solo para aquellos quienes han nacido del Espíritu. If one is not recognized as a child of God Si hay uno que no es reconocido como hijo de Dios in heaven, en el cielo, that person will not receive an anointing or the baptism of the Spirit. esa persona no va a recibir una unción o el bautismo del Espíritu. God only baptizes his children. Porque Dios solamente bautiza a With the sus Spirit. hijos con el Espíritu. So when Jesus was baptized Entonces, here, cuando Jesús fue bautizado aquí, this when he was baptized of the Spirit, this anointing was what fitted him for his work here on earth. este bautismo del Espíritu fue lo que equipó a Jesús para su rol en su ministerio And aquí en la tierra. that first baptism of Jesus Y was ese his primer baptism bautismo as the prophet. Fue como bautismo del Espíritu para Jesús como el profeta. The prophet that Moses spoke of, that El would come. profeta del cual habló Moisés. Let's turn to Acts chapter 10. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 10. Acts chapter 10, Hechos, capítulo 10. verse 37 and 38. Versículos 37 y 38. That word I say ye know, that which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. How God anointed Jesus of Nazareth Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. So what does this text show us? It shows us that when Christ was anointed of the Spirit, Ahora, ¿qué nos muestra este texto? Lo que nos muestra es que cuando Cristo fue ungido con el Espíritu Santo, he went about to do a certain work. Él fue para hacer un tipo de trabajo. He was doing good and healing all that were oppressed of the devil. Él estaba haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos. So the anointing or the baptism of the Spirit Así que el ungimiento o el bautismo del Espíritu is what fits the child of God es lo que va a equipar al Hijo de Dios for a certain role in the kingdom. para un cierto rol en el reino. It equips him to be an effective servant of God Esto in lo a certain equipa office. a este Hijo de Dios para ser un siervo fiel en cierto trabajo. So at his first anointing, Entonces, el primer ungimiento, we said that Jesus was anointed as prophet, y the prophet. y Jesús fue ungimiento como el profeta. Let's take a quick look at that, Vamos a ver esto rápidamente, because perhaps it's the first time that you're porque hearing of that. quizás es la primera vez que usted escucha sobre esto. Let's turn to Matthew chapter 3, verse 1. Entonces vamos a ir de vuelta a Mateo 3, versículo 1. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea, En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Question: Una pregunta. How did John the Baptist come? ¿Cómo vino Juan el Bautista? What office did John the Baptist hold? ¿Qué tipo de oficio tenía Juan el Bautista? ¿Qué era él? Predicaba, ese. He was a preacher. Okay. John the Baptist was a prophet, was he? Juan el Bautista era un profeta. Okay. Sí. Now, what was the message that that prophet brought to Israel? Ahora, ¿cuál fue el mensaje que ese profeta trajo a Israel?
Repent, for the kingdom of Arrepentíos, heaven is at hand. porque el reino de los cielos se ha acercado. So this John was a special prophet Entonces Juan era un profeta especial, with a special message. con un mensaje especial. His role was to announce the coming of Messiah, to prepare the way before the Messiah came. Y su rol era preparar el camino antes del Mesías. Now, if Jesus was anointed by the Spirit as prophet, Ahora, si Jesús fue ungido por el Espíritu como el profeta, should we see that? ¿será que debemos ver esto? Matthew 4, verse 17. Vamos a ir a Mateo 4, versículo 17. From that time, Jesus began to preach. I'm talking about after he left the wilderness. Y aquí este texto se refiere después que él sale del desierto. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Versículo 17, Mateo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. What do you notice about Jesus' preaching? Ahora, ¿qué nota usted de la predicación de Jesús? Do you see that Jesus was preaching the same thing? ¿Se dan John cuenta que Jesús estaba predicando lo mismo que Juan? The exact same words. Las mismas palabras exactamente. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha It acercado. was a prophetic message. Era un mensaje It profético. was a message that the prophet who was Era- sent before was preaching. Era un mensaje que el profeta que había sido antes para preparar el camino estaba predicando. Now, after his anointing as prophet, Jesus proclaimed the same message. Ahora, Jesús, después de haber sido ungido como profeta, proclama el mismo mensaje. Later on, Jesus ordained 12 apostles. Luego Jesús ordena 12 discípulos. Let's take a look. Y vamos a ver esto. In John, En Juan, okay, see. Sorry, Matthew 10, Mateo 10, verse nos 7. vamos a quedar en el libro de Mateo, Mateo 10, Verse 6 and 7. But versículos 6 y 7. Jesus instructed his disciples, he said, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Aquí Jesús está instruyendo a sus discípulos y les dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. And as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Is there a similar message here? ¿Será que hay un mensaje similar aquí? All of them proclaimed the kingdom. Todos ellos proclamaron el reino. Jesus and John the Baptist called them to repentance. Jesús y Juan el Bautista Call los the people llamaron to al repentance. arrepentimiento, el pueblo al arrepentimiento. But both John, Pero tanto Juan Jesus, como Jesús, and his disciples como sus discípulos, proclaimed the presence of the coming of the kingdom. proclamaron la presencia del reino. Under the first anointing, En el primer ungimiento, God sent forth John the Baptist Dios envió a Juan el Bautista and Jesus the prophet, y a Jesús el profeta, and under Jesus y bajo Jesús the apostles, a los apóstoles to proclaim the kingdom. para proclamar el reino. That first anointing Ese primer ungimiento was a prophetic anointing. era un ungimiento profético. Now, last night we learned Ahora, anoche nosotros estuvimos aprendiendo that on Pentecost, que en el día de Pentecostés Jesus was anointed Jesús fue también ungido as high priest como sumo after sacerdote the order of Melchizedek. según la orden de Melquisedec. That was his second anointing. Y este fue su segundo ungimiento. But what kind of anointing was Pero, it? ¿qué tipo de ungimiento fue? Priestly anointing. Era un ungimiento sacerdotal. That means the oil that we read about that fell in Psalm 133, Entonces ese óleo que nosotros leímos en el Salmo 133, that fell down his head,
que corría por su cabeza rolled down his beard, y pasó por su barba and got to the hem of his garment, y llegó hasta el ruedo de sus vestiduras, was a priestly anointing. era un ungimiento sacerdotal. Means that all those who were in the upper room that received that outpouring of the Spirit Lo que significa que todos aquellos quienes estaban reunidos en el aposento alto esa noche were equipped fueron equipados under the same priestly anointing. bajo el mismo ungimiento sacerdotal. Our topic today Ahora, nuestro tema hoy is the judgment of Daniel 7 es el juicio de Daniel 7 and the third anointing of y el Jesus. tercer ungimiento de Cristo. Turn with me to Daniel chapter 7. Vamos a ir a Daniel 7. Yeah. Vamos a ir a Daniel capítulo 7, Verse 9. versículo 9. I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, versículo 9 de Daniel 7. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Here Daniel reports a vision Aquí Daniel está dando el reporte de una visión of the throne of God. del trono de Dios. He says, Y dice, verse 10, a fiery stream issued and came from before him. en el versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. The judgment was set, El juez se sentó and the books were opened. y los libros fueron abiertos. Now, before Daniel had this vision of the throne of God, Ahora, antes de que Daniel tuviera esa visión del trono de Dios, his eyes were caught up on something else. sus ojos fueron centrados en algo más. He was looking at a fourth beast. Él estaba viendo la cuarta bestia. And verse 8 he says, I considered the horn, and beheld there came up among them another little horn. Y en el versículo 8, él dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Before whom there were three of the first horns plucked up by the roots, and behold, in this horn were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great things. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. We should not forget this. Y no debemos olvidar esto. Daniel had his vision of Daniel- the judgment Tuvo su visión del juicio while he was considering this little horn mientras que él estaba considerando al cuerno pequeño, that had eyes like the eyes of a man, que tenía ojos como los ojos del and a hombre mouth that spake great things. y una boca que hablaba grandes cosas. It was while he was looking at that he saw the vision of the judgment. Y mientras él está contemplando eso, entonces él ahora ve la visión del juicio. He saw the judge sitting in a fiery throne, Él ve al juez sentado en un trono de fuego and all that were around him, and the judge sat, and the books were open. y luego ve a todos los que estaban alrededor, todos los miles de millones que estaban alrededor, y ve cómo el juez se sienta y los libros son abiertos. That's how the judgment began. Y es allí como comienza el juicio. Question, as Seventh-day Adventist. Una pregunta, ¿cómo When adventista did this del judgment séptimo begin? día, cuándo comenzó este juicio? Based on Daniel 8:14, Basado en Daniel the 8:14, prophecy of the 2,300 days, de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, which ended in October 22nd, la cual termina 1844. en el 22 de octubre de We 1844. understand the judgment to have begun in Entendemos que el juicio October comenzó 22, 1844. en esa fecha, el 22 de octubre de 1844. Ahora, When the judgment began, Cuando- what phase
did the judgment begin with? Ahora, ¿cuándo comenzó el juicio? ¿Con qué fase o etapa del juicio comenzó? ¿Con qué fase Traditionally, we o say that the etapa del first juicio? phase of the judgment is the judgment of. Huh? Generalmente No, nosotros well, we're decimos, talking about the judgment. We call the judgment the pre-advent judgment, the investigative judgment. un poco para aclarar, cuando hablamos de este juicio, estamos hablando del juicio preadvenimiento o el juicio investigativo. Why do we call it the investigative judgment? Ahora, ¿por qué lo llamamos juicio investigativo? Because there's investigation. Porque hay una investigación. The Bible says the judge La Biblia dice que el judgment juez was se set. sentó and the books were y opened. los libros fueron abiertos. So it's obviously an Entonces, investigation taking place. Hay allí una investigación que está tomando An lugar. examination of records. Hay una examinación de los registros. But the question is, in the Pero investigative judgment, la pregunta es, en el juicio investigativo, traditionally, how many phases do we understand the investigative judgment to have? tradicionalmente como adventistas, ¿cuántas fases tiene el juicio investigativo? Por aquí Anybody? dijeron, How many? hay divididos. Algunos dicen 3, 2, 1, no sabemos. 3. 3 dijeron por ahí. Okay. Somebody said 3, others said 2, Okay. other 1. Traditionally, we understand the investigative judgment to consist of 2 phases. Bueno, tradicionalmente se considera que el juicio investigativo tiene 2 fases. One, Una, the judgment of the dead. el juicio de los muertos, 2, y 2, the judgment of the living. el juicio de los vivos. Now the question, can we substantiate this Ahora, from ¿será the que scriptures? esto nosotros lo podemos apoyar con las escrituras? Traditionally, Tradicionalmente, or biblically speaking, Daniel 8 verse 13 and 14 only give us the time of the judgment. tradicionalmente o digamos bíblicamente, Daniel 8, tanto 13 como 14, solamente nos da el tiempo del juicio. But the detail of the judgment is not to be found in Daniel 8. Pero los detalles del juicio no están en Daniel 8. Can we see 2 phases of the judgment when we study the Bible, especially Daniel? ¿Será que nosotros podemos ver esas 2 fases en la Biblia, especialmente en Daniel? Let's take a look here. Vamos a mirar aquí. So when the books were opened, Entonces, cuando los libros son abiertos, the attention of the court la atención de la corte was brought to a certain point. Let's se look at it. llevó a cierto punto. I Vamos a beheld verlo. then, because of the voice of the great words which the horn spake, I beheld even till the beast was slain, and his body destroyed, and given to the burning flame. Versículo 11 de Daniel 7. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Okay, so after the judgment was set and they opened the books, Entonces, después que se establece el juicio y se abren los libros, what was the first thing that was brought to the attention of the seated tribunal? ahora, ¿qué fue lo primero que se llevó a la atención del tribunal? Give me a quick answer. Vamos, una respuesta rápida, lo acabamos de leer. ¿Qué fue lo primero que se llevó a la According atención del to tribunal? the Bible. De acuerdo a la Biblia. Yes, Claro, after los- they opened the books, what was the Después- first thing that they started to focus on? Después que se abrieron los libros, ¿qué fue lo primero que ellos pusieron atención? Well, the Bible tells us, La Biblia nos dice, I beheld then because of the voice of the great words which the horn spake. yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. In other words, En otras palabras, when the investigative judgment began, cuando comenzó el juicio investigativo, the first thing that was brought on the agenda, lo primero que entró en la agenda, the first thing that they began to focus on lo primero en que ellos empezaron a deliberar was the little horn fue el cuerno pequeño and his blasphemous words. y sus palabras de blasfemia.
Interesting, Ahora, interesante, because that's not traditionally the way we view the judgment. porque esta no es la forma que nosotros tradicionalmente vemos al juicio. But don't forget Pero acuérdese de algo, that Daniel had the vision of the judgment que Daniel tuvo la visión del juicio while he was considering the little horn. mientras que él estaba considerando al cuerno pequeño. It was while he was considering that horn with eyes like the eyes of a man and a mouth that spake great things that he saw this fiery throne. Reduce your sentence. Yes. Y era mientras él estaba considerando al cuerno pequeño, que tenía los ojos como hombre y tenía una boca que hablaba grandes cosas, que él vio a este trono de fuego. When we study Daniel 7, Entonces, cuando nosotros estudiamos a Daniel 7, we realize we have been overlooking something very important. nosotros nos damos cuenta that we have, Been overlooking de something very que important. no hemos tomado atención a algo muy importante. Because every time that the Porque little horn cada vez que el cuerno pequeño is mentioned in Daniel 7, se menciona en Daniel 7, it's mentioned in connection with the judgment. se menciona en relación al juicio. So the first thing on the agenda of the Entonces, seated court Lo primero que estaba en la agenda de esa corte was to bring to trial the little horn, era traer a juicio al cuerno pequeño, to investigate its great words of blasphemy. investigar sus grandes palabras de blasfemia. But you say, but what is the little horn doing in the judgment? Y usted dice, pero ¿qué hace el cuerno pequeño en el juicio? I thought that the judgment Yo pensaba, pertained to the people of God. yo pensaba que el juicio era sobre el pueblo de Dios. And some might say, I thought that the judgment had to do with the Advent people. Y yo pensaba que el juicio era sobre el pueblo adventista. The investigative judgment. Y estamos hablando del juicio investigativo en este caso. Let's take a quick look here. Ezekiel chapter 9. Pero vamos a ver otro texto más. Vamos a ir a Ezequiel 9. Ezekiel chapter 9, verse 4. Ezequiel 9:4. And the Lord said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. To the others he said in mine hearing, Go ye after him through the city, and smite. Let not your eyes spare, neither have ye pity. Versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Slay utterly old and young, both maids and little children and women, but come not near any man upon whom is a mark, and begin at my sanctuary. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel que sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi Here santuario. we have a vision Aquí tenemos una visión of judgment, de juicio. a shaking or a sifting, Es una especie de a zarandeo, separation among the people of una God. separación entre el pueblo de Dios. Some are marked, Algunos tienen una señal and those who are marked y aquellos que tienen la señal are to escape the sword. van a escapar la espada. Those without the mark Y aquellos que no tienen la señal are to fall by the sword, van a caer por la espada. regardless of their status in life A pesar, no importando cuál es su estatus or social their age, o su edad, or whether they are male or female. o si son hombres o mujeres. If they don't have the mark, Si ellos no tienen la señal, which is the seal lo cual es un sello in their foreheads, en sus frentes, then they will fall for the sword. entonces van a caer por la espada. But where was this judgment to begin? Pero ¿dónde iba a comenzar este juicio? Where was the slaying to begin? ¿Dónde iba a comenzar esto? He said, Dice, and begin y comienza at my sanctuary. en mi santuario. Interesting. Interesante. Then they began at the ancient men which were before the house.
Y luego dice el mismo versículo 6, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. When he says it begins at the sanctuary, Y cuando aquí dice en mi santuario, comienza en mi santuario, means that the judgment significa que el juicio comienza, focus is on the people of God. la atención está en el pueblo de Dios. But then he says begin among the people Pero luego dice, comienza entre ese who pueblo worship at the sanctuary, que están begin adorando en el santuario, with the ancients, comienza con los ancianos. or begin with the elders. Sí, comienza con los ancianos. In other words, begin with the 70 elders, Comienza con los 70 ancianos, en otra Sanhedrin. palabra, del Sanedrín, the princes of Israel. los príncipes de Israel. Question. Una pregunta. But what does that have to do with the papacy? Doesn't 1 Peter 4 verse 17 says that judgment must first begin at the house of God? ¿Acaso primera de Pedro 4 no nos dice que el juicio de Dios debe comenzar en la casa de Dios? So if judgment must first begin at the house of God Entonces, si el juicio comienza en el juicio de Dios and begins with the elders y of Israel, comienza con los ancianos de of the people of Israel God, o del pueblo de Dios, how is it that you're saying that Daniel 7 says that the investigative judgment began with an investigation of the little horn, the papacy? ¿cómo entonces, Pastor Marco, usted dice que el juicio investigativo debe comenzar con una examinación del cuerno pequeño? The first one judged according to Daniel is the little horn for his great words that he spoke. El primero, ¿cómo reconciliamos eso? Que el primero que ha de ser juzgado es el cuerno pequeño por sus grandes palabras blasfemas. Isn't this a contradiction of our Adventist view? ¿Acaso no es esto una contradicción de nuestro entendimiento adventista? Maybe it's a contradiction of our understanding, Quizás es una contradicción de nuestro entendimiento, but it's not a contradiction of the Bible. pero no es una contradicción de la Biblia. Look what the Bible says. 2 Mira lo que le Thessalonians dice la chapter 2. Biblia, Primera de Tesalonicenses 2. Let no man deceive you by any means, Que nadie os engañe, for that day shall not come except there come a falling away. 2 Thessalonians 2 verse 3 and 4. Primera de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. For that day shall not come except there come a falling away first. You can read the whole thing. Oh, second, you Verse said 3. first. Yes, second. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta. We don't reach there yet. So that day Entonces, ese día is talking about the coming of Christ. está hablando de la venida de Cristo. Christ will not come Cristo no va a venir until the day comes where the man of sin is revealed or exposed. hasta que sea manifiesto el hombre de pecado, o el hombre de Another pecado name for sea the man of sin is the expuesto. son of perdition. Otro nombre para el hijo de pecado es el hijo de Now perdición. here is how he describes the man of sin. Ahora, aquí es donde él empieza a describir quién es ese hombre de pecado. Verse 4. Versículo 4. Who opposeth and exalteth himself above all that is called God or that is worshipped. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. So that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. If you want to find the man of sin, Si usted quiere encontrar al hombre de pecado, according to Paul, de acuerdo a Pablo, where should you look? ¿dónde usted debe buscar? ¿Dónde debe buscar usted? If you want to find the son of perdition, ¿Usted quiere encontrar el hijo de la perdición? ¿Dónde lo va a where buscar? should you look? ¿Dónde lo va a buscar? Huh? ¿Ah? Yes, De but acuerdo al what did texto. Paul just tell us? ¿Qué nos acaba de decir Pablo? Huh? No, estamos hablando de Pablo. No. Oh, friends, we have to learn how to use the scriptures. Mira, tenemos que aprender a usar Bible las answer from you. escrituras. According to Paul, De acuerdo a where Pablo, should we look to see the man of sin? ¿dónde debemos buscar para encontrar al hombre de pecado? Yeah, but what does 2
Pero, ¿qué dice segunda de Tesalonicenses? Finally. Finalmente, The temple of en God. el templo de Dios. Where is the man of sin? ¿Dónde está el hombre de pecado? In the temple of God. En el templo de Dios. Where does the judgment begin? ¿Dónde comienza el juicio? In the house of God. En el templo de Dios. Begin at my sanctuary. Comienza en mi Begin santuario. with who? ¿Y va a comenzar con quién? The ancients, the Con los elders. ancianos. Question. Una pregunta. Paul says that the man of sin sits in the temple of God, showing himself that he is God. Pablo dice que el hijo de perdición se sienta en el trono de Dios y dice que es Dios. He shows himself in God's temple as God. Y él se muestra en el templo como Dios. How does Daniel show us God in Ahora, his temple? ¿cómo Daniel nos muestra a Dios en el templo? Daniel 7, let's go back there quickly. Vamos de vuelta a Daniel 7 rápidamente. Versículo 9. I beheld till the thrones were cast down, and the ancient of days did sit. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. It's interesting in the Spanish what it says. Y es interesante en español, An ancient. dice un Of days. anciano de días. In English it says the ancient of days. En inglés dice el anciano de días. So we are talking about an ancient, an elder. Entonces estamos hablando de un anciano. According to Daniel, De acuerdo a Daniel, God sits in his temple Dios se sienta en su templo as the first elder. como el primer anciano. Did you see that? ¿Vimos esto? Is that true? ¿Es cierto o no? Sí. In the judgment, En el juicio, according to what Daniel showed us, De God acuerdo- sits in his temple as the first elder. de acuerdo a lo que Daniel nos muestra, Dios está sentado en su trono como el primer anciano. Now in Ezekiel 9, Ahora en Ezequiel the 9 commandment goes forth, sale el mandato. begin at my sanctuary. Comienza en mi santuario. And they began with the elders of the house. Y ellos comenzaron con los ancianos del santuario. So if the man of sin, Así que si el hombre de pecado, who is a little horn, quien es el cuerno pequeño, is seated as God se sienta como Dios in the temple of en God, el templo de Dios, it means that the little horn significa que el cuerno pequeño sits in the seat of the first elder. se sienta en el puesto del primer anciano. And if the judgment begins in God's house Y si el juicio comienza en la casa de and Dios begins with the elders of the y house, comienza con los ancianos del santuario, then who it must begin with? entonces ¿con quién debe comenzar? The first Con elder. el primer anciano. And the little horn Y el cuerno pequeño professes to be the first elder of profesa God's ser house el primer anciano de la casa de Dios. because he sits in the seat of Christ. Porque él se sienta usurpando el trono de Cristo. So we ought to realize Entonces tenemos que darnos that cuenta the judgment of the investigative judgment el juicio investigativo concerns all who name the name of Christ. está para todos aquellos quienes llevan el nombre de Cristo. Not just Seventh-day Adventists. No solamente adventistas del Every séptimo día. person on this planet Cada persona en este planeta that professes faith in Christ que profesa fe en Cristo is included in the investigative judgment. va a ser incluida en el juicio investigativo. Because the judgment, Porque el juicio, a part of the judgment is to test and to prove whether our profession is true or not. porque parte del juicio es para comprobar si su profesión de fe es verdad o no. We can say we are friends of Christ. Nosotros podemos decir somos amigos de Cristo. Well, then that's what the judgment is there to see if we are truly friends of Christ. Para eso el juicio está, para saber si usted realmente es amigo de Cristo. We can say we are followers of Christ. Nosotros podemos decir que somos seguidores de Cristo. Well, that's why there's a judgment to see if we are truly following Christ. Para eso hay juicio investigativo para saber si realmente somos seguidores de the little Cristo. horn Y el cuerno pequeño, papacy el papado, professes to be a friend of Christ. profesa ser amigo de Cristo. He professes to be a follower of Christ. Él profesa ser un seguidor de Cristo. So,
Do we see now Ahora vemos why the first phase por qué la primera fase of the judgment del juicio involves an investigation of the little horn? incluye una investigación del cuerno pequeño? Let's read verse 11. Vamos a leer el versículo, Verse 12. versículo 12. As concerning the rest of the beasts, they had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and time. Daniel 7:12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Now, if the investigative judgment begins with the little horn, Ahora, si el juicio investigativo comienza con el cuerno pequeño, where will he stand? ¿dónde va a estar él? Is he going to be standing and approved of ¿Será God? que él va a ser aprobado por Dios Or is he to be condemned? o va a ser condenado por Dios? And upon what basis will he be condemned? ¿Y en base a qué él va a ser condenado? The little horn El cuerno pequeño, professes to be friend of Christ, él profesa ser amigo de Cristo, professes to be one who is in favor of the kingdom. él profesa estar a favor del reino He professes to be a part of the people of God. y profesa ser parte del pueblo de Dios. But when he's examined, Pero cuando él es examinado, he's found wanting. él es hallado en la balanza. Because instead of him being with Christ, Porque en vez de estar con Cristo, he's shown in the judgment él as muestra en el juicio opposing Christ, como aquel que se opone a Cristo. eclipsing Christ Y él eclipsa a Cristo from the view of the people, de la vista de las putting personas, himself in the place of Christ. colocándose a sí mismo en el lugar de Cristo. Though he professes to be a friend of the kingdom, A pesar de que él profesa ser un amigo del reino, the judgment finds him as one who steals the kingdom, el juicio lo halla como alguien que roba el reino. takes it away from Christ. Lo toma de Cristo. He professes to be a part of the people of God. Él profesa también ser parte del pueblo de Dios. But the judgment shows him Pero el juicio lo muestra to be the great oppressor of the people of Christ. como el gran opresor del pueblo de Dios. He stands condemned. Él está condenado. But the second phase of the judgment Pero la segunda fase del santuario moves se mueve to another view. a otro Verse 13. punto. Vamos a ir al versículo 13. I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven and came unto the Ancient of Days, and they brought him near before him. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. The first phase of the judgment La primera fase del santuario, has to del do with the juicio, investigation and condemnation of the tiene que little ver horn. con la investigación y la condenación del, For the great del words he cuerno speaks pequeño. against Christ Por todas las palabras que él habla contra Cristo and his attitude toward the saints. y su actitud en contra de los santos. When that phase of the judgment is finished, Cuando esa etapa del juicio the termina, judgment will move to a second phase. el juicio ahora se mueve a otra fase. And according to Daniel, what will be the focus of the second phase of the judgment? Y ahora, ¿cuál es el punto central de la segunda fase del juicio? The coming of the Son of Man La venida del Hijo del Hombre to the Ancient of Days. hasta el anciano When de he días. comes, verse 14 tells us, there was given him dominion and glory and a kingdom that all people, nations, and languages should serve him. En el versículo 14 leemos: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. So what's the second phase of the judgment ¿Cuál es la about? segunda fase del juicio investigativo? According to Daniel 7, De acuerdo a Daniel 7, what's the great focus? ¿cuál ahora es el centro de atención? The coming of the Son of Man to the Ancient of Days, Cuando el Hijo del Hombre viene al anciano de días, so that he can be given para que dominion ahora a él se le dé el dominio and a kingdom. y el reino. How many phases has the investigative judgment? ¿Cuántas fases dijimos que tenía el juicio investigativo? 2. Dos.
The first one, La primera, judgment of the dead. el juicio de los muertos. According to Daniel, that phase De acuerdo a Daniel, esa fase has to do with the investigation of the little horn. tiene que ver con el juicio investigativo que se le hace al cuerno pequeño. So in our study of Daniel, we connect the judgment of the dead with the condemnation of the little horn. Por lo cual en el libro de Daniel nosotros podemos relacionar el juicio de los muertos con la condenación del cuerno pequeño. And the judgment, the second phase, Y la segunda fase, knowing we understand it to be the judgment of the living. entendemos esto como el juicio de los vivos. According to Daniel, Y de acuerdo a Daniel, the judgment of the living el juicio de los vivos should be connected debe ser relacionado with Christ con Cristo receiving the kingdom. recibiendo el reino. That's the big point Ese es el punto That's the gran big event importante y es un evento in the grande judgment of the living. en el juicio de los vivos. And if we miss it, Y si nosotros pasamos esto por alto, we miss everything. vamos a perder todo de vista. That's why these last two sessions before, Es por eso que las dos sesiones anteriores que we hicimos were talking about making sure that our focus is correct. estuvimos tratando de asegurarnos que nuestro punto de atención sea el correcto. Because we can talk about Pentecost Porque nosotros podemos hablar de Pentecostés and we never talk about y Christ. nunca hablamos de Cristo. We can talk about the latter rain Nosotros podemos hablar de lluvia tardía and we never think about Christ. y nunca pensamos de We can Cristo. even talk about the judgment. Nosotros incluso podemos hablar del And we juicio. don't see that the judgment is to act in favor of Christ Y no vemos que el juicio es para actuar a favor de Cristo, for the restoration of his prerogative, para la restauración de sus for the prerrogativas restoration of the kingdom that the little horn had usurped from y Christ. para restaurar el reino a Cristo, ese reino que fue usurpado por el cuerno pequeño. This is a big point of Y the este investigative judgment es el of the gran living. punto del juicio investigativo y del juicio de los vivos. Time is out. Se nos ha acabado el But I want to read tiempo, one more text for you. pero voy a terminar con un texto. Revelation 11, Apocalipsis 11, 15. versículo 15. And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven. Where were these voices? Oh. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Voices in heaven, Voces en el cielo. saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. According to Daniel 7, when is this proclamation to be made? Ahora, de acuerdo a Daniel 7, ¿cuándo se va a hacer esta proclamación? When is the kingdom to be given to Christ? ¿Cuándo se le va a dar el reino a Cristo? In the second phase of the judgment. En la segunda fase del In the juicio, judgment of the living. en el juicio de los vivos. Verse 16. The Versículo 24 elders which 16. sat before God on their seats fell upon their faces and worshipped God, Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, saying, we give thee thanks, O Lord God Almighty, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, which art and wast and art to come. el que eres y que eras y que has de venir. Why are they giving thanks? Ahora, ¿por qué ellos están It agradecidos? says, because thou hast taken to thee thy great power and hast reigned. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. If God is all powerful, Si Dios es todopoderoso, does he need to take power in order to have power? ¿será que Él necesita tomar poder para que Él tenga poder? So, but then why then, if he doesn't need to take power to have power, why do the 24 elders say, you have taken to thee your great power and hast reigned? Ahora, si esto no es así, entonces ¿por qué los 24 ancianos han dicho: tú has tomado el poder y has reinado? Where is he taking it from? ¿De dónde Él va a tomar ese poder? ¿De dónde va a tomar esto? Give the answer based on what we just studied. De acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿cuál es la respuesta? He's taking the power from the usurper.
Él toma ahora el poder del usurpador. Who is the usurper? ¿Quién es el usurpador? The little horn. El cuerno pequeño, The papacy. el papado, Took the place of Christ. que tomó el lugar de Cristo, That oppressed the saints. que oprimió a That los santos blasphemed the name of Christ and the name of God. y que blasfema el nombre de Cristo y de The Dios. action of the little horn in the investigative judgment is not ignored. Y todos los actos del cuerno pequeño no son ignorados en el juicio investigativo. Because the dignity of Christ is at stake. Porque la dignidad de Cristo está en juego aquí. And to restore that dignity, Y para restaurar esta dignidad, the usurper must be put in his place. el usurpador debe ser colocado en su lugar. He must be exposed. Él debe ser expuesto, He must be humiliated. él debe ser humillado, The kingdom taken from him el reino tomado de él and restored to the true prince. y restaurado al verdadero dueño. That is the great point of the Este es el investigative gran judgment. punto del juicio investigativo. The second phase of the La investigative segunda fase del juicio the investigativo, judgment of the living. el juicio de los vivos. It is about restoring to Christ his kingdom. Es sobre restaurar a Cristo su reino. It is about setting the people of Christ free from Y the es- oppressive influence of papacy Liberar al pueblo de Dios de la opresión del papado and bringing them to a place where they are able to enjoy the sweet reign of the Prince of Peace. y traerlos a un punto en los cuales ellos puedan disfrutar de el dulce reino del Cristo. It is to bring the people to a place where they desire no other king Es but para Christ. traerlos a un punto en el cual ellos no desean ningún otro rey sino Cristo. Which brings us to the first text that we read. Lo que nos lleva al primer texto que The leímos, blessing of Judah. la bendición de Judá, Genesis 50, Versi- 49 verse 10. Genesis 49 verse 10. Génesis 49, versículo 10. The scepter El cetro shall not depart no from Judah será quitado de Judá until Shiloh come. hasta que Silo venga. Who is Shiloh? ¿Quién es Silo? It's Jesus. Es Jesús. Where will he come? ¿A dónde va a venir? Daniel 7 tells us he Daniel comes to the 7 Ancient of Days. Nos dice que Él viene al anciano de días. When he comes, what does he Y receive? cuando Él viene, ¿qué va a recibir? He receives dominion, Él recibe dominio, a kingdom un reino, that people and nations should be reign, he should reign over people and nations. de forma que Él pueda gobernar sobre pueblos y naciones. Genesis 49 verse 10 says Génesis 49:10 dice that when Shiloh come, que cuando Silo viene, will use the scepter, va a usar el cetro and to him will the gathering of the people be. y todo el pueblo va a ser reunido a Él. This great event Este gran evento in the investigative en judgment el juicio investigativo marks the day marca el día when the proclamation cuando la proclamación goes forth from heaven. sale del cielo. The kingdoms of this world Los reinos de este mundo are become the kingdoms of our Lord and of his Christ. son ahora los reinos de nuestro And Cristo y he shall Señor. reign forever and ever. Y Él reinará para siempre. That proclamation Esa proclamación has a day, tiene una fecha, has a month, tiene un mes, it has an hour, tiene una hora, it has a specific time tiene un tiempo específico when God will cuando proclaim Dios va a Christ proclamar a Cristo as the true prince, como el verdadero King príncipe, of kings and Lord of lords, Rey de reyes y Señor de and will señores. take the kingdom, Y va a tomar el reino, give it to his son, dárselo a su hijo, will pass to him the scepter, dándole a Jesús el cetro and will give him a token y va a darle una señal of anointing de ungimiento as king. como rey. What will that anointing be? ¿Qué es ese ungimiento? That's the anointing. Este ungimiento, Sorry, I know the time, but I have to just read one last text. sé el Psalm tiempo, 110. pero hay un texto más. Psalm 110. Salmo 110.
This is the anointing Este es el ungimiento that we speak of without understanding what we're talking about. del cual hablamos sin a veces Psalm 110 verse 1. entender de lo que hablamos. Salmo 110, versículo 1. In that day the Lord will say unto Christ, 110. verse 1, yeah. Jehová dijo a mi Señor, The Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool. siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. The Lord shall send the rod of thy strength out of Zion. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. What is the rod of his strength? ¿Cuál es la vara de su poder? The scepter that shall not depart from Judah. Ese cetro que no va a apartarse de God will Judá. pass it to Shiloh, Jesús lo va a pasar a Silo. and he will say to him, Rule Y le thou va in a the midst decir, of thy enemies. Thine enemies. Domina en medio de tus enemigos. Thy people shall be willing in the day of thy power. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. To him will the gathering of the people be. Y leímos en el otro texto que a él todas las naciones le serán This reunidas. great anointing Este gran ungimiento is what we call the es latter rain. lo que nosotros llamamos la lluvia tardía. The latter rain La lluvia is tardía about Jesus. es sobre It's Jesús, about his exaltation. es sobre su It's about the exaltación, restoration of his dignity. sobre la It's restauración de su about the dignidad restoration of the kingdom to Jesus Christ. y la restauración del reino a Cristo. On that day, En ese día, Jesus will go into the Father. Jesús va a ir al Padre. He will take his book, Él va a tomar su libro, the book of the life of the Lamb, el libro de la vida del Cordero, with all the names of his subjects, con todos los nombres de sus all the súbditos, names of those whom he has elected to be a part of his army, todos los nombres que han sido elegidos para ser parte de su milicia, to put his enemies under his feet. para poner a sus enemigos bajo sus pies. And as at Pentecost he presented those whom he took captive, Y así como en Pentecostés, Él presentó a aquellos que he will había present llevado. the list to the Father. Let me finish. Y así como Él en Pentecostés iba a presentar a aquellos que tomó cautivo delante del Padre, He will present the list to the Father. Él va a presentar la lista al And Padre. the Father, in approval Y el Padre en of aprobación their names de sus nombres as subjects, como who súbditos will not break the peace of the kingdom, que no van a romper la paz del who reino will not usurp the place of Christ, y quienes no van a usurpar el lugar de who Cristo will not be traitors to the name of Christ. y no van a ser traidores al nombre de The Cristo. Father, in approval of these that he brings, El Padre en aprobación de aquellos que trae pour upon his head the va oil of anointing, a derramar sobre él el óleo de ungimiento, anointed as King of kings and Lord of lords. ungiéndolo como Rey de reyes The y 24 Señor de elders señores. Los 24 Will ancianos proclaim proclamarán: the kingdoms of this world los reinos de este mundo are become son the ahora kingdoms of our Lord and of los his Christ. reinos de nuestro Señor y de And he Cristo, will reign forever and ever. y Él reinará para siempre. And he will begin to send forth his armies. Y Él va a empezar a enviar a su milicia. Friends, Hermanos, the question is, la pregunta es: are you ¿eres tú going to be among that number? o vas a estar tú en ese número? In that day, En ese día, the gathering of the people will be to Shiloh. toda la reunión del pueblo va a ser a Siloé. All Israel Todo Israel will gather and say, Christ, va a you decir: are our king. Cristo, tú eres nuestro rey. We have no other to reign over us. No tenemos a otro que reine sobre nosotros. Not the world, No el mundo, not the papacy, no el papado, not self. no yo mismo, Christ and only Christ Pero- be my king. Cristo y solo Cristo sé mi rey. Is that the sentiment of your heart? ¿Será que este es el sentimiento de tu corazón? Is that sentiment growing in your heart daily? ¿Será que este sentimiento está creciendo diariamente en ti? Is there a growing jealousy for the honor of Christ and his place as King of Kings in your life? ¿Será que tú tienes ese celo por el honor y la gloria de Cristo diariamente en tu Only vida? those Solo aquellos in whom this sentiment has ripened en quienes haya llegado este through the sentimiento marvelous work of the Holy Spirit, por las maravillosas obras del Espíritu Santo, as the dew of Hermon, como el rocío de Hermón, will receive with Christ van a recibir con Cristo that royal anointing. ese ungimiento real. There's so much more we could say.
But we have to close. Tenemos que cerrar. This is just to invite you to study Y esto es para invitarlos a estudiar and to search yourself. y escudriñarse a sí mismo. What is motivating you in the Christian life? ¿Qué es lo que me motiva en la vida cristiana? Is it Christ ¿Es Cristo and His glory? y su gloria? Are you more concerned about your place in the kingdom ¿Estás tú más preocupado de tu lugar en tu reino than you are of Christ's place as king? que lo que estás del lugar de Cristo como rey? May the Spirit of God help us to give Christ His place. Que el Señor nos ayude a darle a Él su lugar, First of all, en primer lugar. then will we find our place Y luego nosotros vamos a encontrar el in His nuestro, kingdom. Let's pray. en su reino. Father in heaven, Padre Celestial, thank you for being with us. gracias por estar con nosotros. Thank you for giving us understanding. Gracias por darnos entendimiento. Lord, in spite of our weaknesses, Y a pesar de nuestras debilidades, in spite of my weakness, a pesar de mis I debilidades, pray, Lord, that you would bring this message oro para que tú traigas este mensaje and seal it upon the hearts of y your lo people. selles en el corazón de tu pueblo. Stir their souls for Mueve longing tus almas to know the place of Christ. para desear el lugar de saber cuál es el lugar de Cristo In the kingdom en el reino and in our own hearts. y en nuestros propios corazones. For His precious sake we pray. Y por amor a su nombre oramos. In that great day, En ese gran día, remember us, O Lord. por favor, recuérdanos, Señor, May we be recipients of the same anointing, para que nosotros podamos ser recipientes de ese mismo ungimiento, that we may go forth to proclaim His para que glories. podamos salir a proclamar su gloria. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.